Bien, yo creo que ya tengo yo las 5:10 casi, así que creo que es un buen momento para poder iniciar y también en respeto a Estefanía que llegó puntual a la hora a este taller, a esta actividad, así que creo que estamos ya en condiciones, ¿sí? ¿Ok? Juanita, ¿estás por ahí? Eh, Nuestra expositora, ¿no? sí, acá estoy, sí, acá estoy. Incluso hola, se pueden ir incorporando de a poquitito. Sí, en el transcurso de la actividad, así que bueno, Sí. damos la bienvenida también a Estefanía, como ya decía, que llegó puntual, ¿cierto?, a este taller, descubriendo y desarrollando mi forma de aprender. Mauricio, cuando quieras. Bien. Bueno, paso a la siguiente diapositiva. En este taller lo que vamos a revisar primero es algunos de los elementos que son necesarios para poder empezar a organizar el plan de estudios y posteriormente revisaremos algunas técnicas y métodos que sirven también para estudiar junto a la profesora Juanita Anancilla. Dale nomás, Alfonso. ¿Se ve ahí o no? Ahí se ve como que se achicó un poco. Ahí está. Entonces, primero que todo, ¿cómo crear un plan de estudio? Muchas veces cuando tratamos de planificar nuestros estudios, pensamos que es solamente hacer un horario, pero en realidad, ahí está llegando más personas, pero en realidad el organizar un plan de estudios tiene que ver no solamente con el horario, sino que es toda una estrategia de aprendizaje, es toda una estrategia de cómo nos disponemos al aprendizaje y para eso también hay que considerar nuestros propios recursos, recursos tanto de tiempo como también personales, es decir, qué habilidades manejo más, qué es lo que más conozco, qué es lo que no conozco, también los intereses personales. Siempre vamos a tener alguna materia, algún ramo que nos interese más que otro. Y también hay que considerar los objetivos y las metas que nos ponemos. Muchas veces, especialmente cuando estamos estudiando, a lo largo del semestre hay a veces objetivos que son cambiantes. Muchas veces nos encontramos con trabajos o tareas que hay que realizar de forma urgente, que no teníamos planificado, que no estaban dentro de nuestros planes. Y eso hace que constantemente tengamos que estar redefiniendo nuestros planes, reorganizándonos y se vuelve finalmente el plan de estudio una situación más dinámica que algo fijo. Eso es importante considerar, que aunque es importante hacer un plan, pero también es importante tener cierta flexibilidad, ya que los planes generalmente no se cumplen a la perfección, ni cuando estudiamos, ni tampoco en grandes organizaciones. Los planes son importantes para organizar y no tanto para que se tengan que cumplir al pie de la letra. ¿Bien? Sigamos con la siguiente diapositiva. Una forma sencilla que uno puede mantenerlo mentalmente, que sirve como para, para organizar cada sesión de estudio o para empezar a hacer este plan, tiene que ver con estas 5 preguntas que son bastante clásicas y que nos sirven para tener como una observación a distancia respecto a lo que tengo que estudiar. Entonces, las 5 preguntas son: ¿qué tengo que estudiar? ¿Para qué tengo que estudiar? ¿Cómo estudiar? ¿Cuándo voy a estudiar? ¿Y dónde estudiar? Y vamos a ver un poco en detalle cada uno de estos temas. Sí, nomás, Alfonso. Entonces, cuando pensamos en qué estudiar, tenemos que tomar la información que tenemos respecto a nuestro plan de la semana o del mes o del semestre y primero empezar a clasificar cuáles son las cosas que realmente necesito conocer, qué es lo que realmente necesito estudiar. Siga avanzando nomás, Alfonso, libremente. Y toda esta información se la vamos a enviar, así que no se preocupen por tomar apuntes de lo que está escrito, sino que lo que nos interesa con estas preguntas es darnos cuenta de que tenemos que partir, antes de irnos de lleno a estudiar, tenemos que ordenar un poco la información. Eso es el qué, saber qué es lo que realmente necesito conocer. El para qué tiene que ver más o menos con, más bien con qué tipo de evaluación voy a tener. No es lo mismo estudiar para un control o una prueba que para una disertación o para hacer un informe o para un laboratorio que tenga. Cada cual va a necesitar distintas formas de estudio.
también es necesario considerar cuál es mi estilo de aprendizaje. Hay personas que aprenden mejor escuchando, hay personas que aprenden mejor hablando con otros, hay otros que aprenden mejor estando solos, algunos aprenden bien haciendo mapas conceptuales, otros necesitan poder verlo visualmente de otra manera, con subrayados, con colores. Todo eso lo vamos a ver al final de este taller. Pero también hay que finalmente conocerse a uno mismo. Uno sabe un poco más y mucho mejor que cualquier otra persona qué es lo que realmente me ha servido en el pasado para incorporar la información y para aprender lo que necesito aprender. Entonces, el cómo también tiene que ver de una manera bien intrínseca con nuestras propias motivaciones, con nuestras propias habilidades. También el cuándo estudiar. Eso es súper importante. A veces nos hacemos un horario, y vamos a ver un poco de la planificación de horario en algunas diapositivas más. A veces uno se hace un horario, pero no toma en consideración todas las otras actividades que uno tiene que realizar. Entonces, cuando uno planifica el tiempo de estudio, también hay que considerar periodos de descanso, periodos de alimentación, periodos en donde tengo que ocuparme de mis hijos, si es que tengo hijos, o donde tengo que socializar un poco, especialmente ahora en la pandemia, para no volverme loco, ¿cierto? Entonces, a veces tratamos de hacer un plan de estudio, pero no consideramos realmente que este plan de estudio se inserta en el contexto más amplio de nuestra propia vida. Entonces, para poder planificar eso, siempre hay que considerar en el plan todas las otras actividades que también hago diariamente, como las actividades cotidianas. El almuerzo, el desayuno, cuánto tiempo dedico en eso. Todo eso es importante porque de esa manera realmente voy a saber cuánto tiempo efectivo tengo para estudiar. Y muchas veces cuando hacemos esa organización, nos vamos dando cuenta que realmente uno tiene mucho menos tiempo del que se imagina. Y vamos a ver qué podemos hacer con eso. Y finalmente el dónde estudiar. Todos tenemos situaciones o contextos diferentes en nuestros hogares. Y lo más importante idealmente es encontrar un lugar libre de distracciones e interrupciones. Todos sabemos que eso nunca se consigue. Siempre van a haber interrupciones o distracciones, ya sea por otras personas que viven con nosotros o por situaciones espontáneas o simplemente porque a veces uno puede haber desarrollado un hábito quizás de usar mucho el celular, de que estoy estudiando algo y me tienta el celular y lo quiero mirar, ¿cierto? Es como que me habla el celular y quiero entrar a las redes sociales. Entonces, realmente conseguir un lugar libre de distracciones e interrupciones es algo más ideal, pero lo que uno sí puede hacer es tratar de acomodar el espacio de manera de que uno se pueda concentrar a pesar de que existan esas distracciones e interrupciones. Por ejemplo, con el celular, apagarlo si es que quiero estudiar, organizar la mesa de una manera que no tenga tantas cosas que me tienten. Ese tipo de cosas funcionan. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer para hacer un buen plan? Primero que todo es ir conociendo los propios hábitos y tratar de mantener un hábito continuado. ¿Qué es lo que pasa con el cuerpo cuando uno mantiene un hábito continuado a lo largo del tiempo? El cuerpo se va acostumbrando y va siendo menos tedioso el estudiar. Va siendo menos, hay que usar menos la voluntad para estudiar cuando hemos generado un hábito. Por eso los estudiantes que han estado desde chicos, ¿no? Que han tenido por el azar de la vida, quizás una suerte tener padres que desde muy pequeños les organizaron los hábitos y horarios, se les va a hacer más fácil mantener el estudio porque es algo que han estado acostumbrando desde muy pequeños, que pueden llevar 10, 15 años a hacerlo. Pero si es primera vez que lo hago, probablemente me va a costar hacerme el hábito, pero a mediano y largo plazo, ese hábito se va incorporando ideológicamente y termina siendo más bien natural. Lo otro es establecer metas alcanzables. Si, por ejemplo, estoy estudiando, aquí tenemos contabilidad, por decirlo muy simplificadamente, contabilidad y tenemos inglés, ¿verdad? Si es que no soy bueno para el inglés y me establezco la meta de sacarme puros 7, lo único que voy a lograr va a ser torturarme. Sino que hay que ser razonable con las metas que uno se propone y tratar de establecerlo en torno a lo que también a mí me interesa, no solamente en torno a notas, sino que en torno a lo que yo realmente quiero aprender esta semana para poder sentirme también satisfecho conmigo mismo. Todo eso ayuda a que la motivación no sea solamente extrínseca, es decir, que no solo gira en torno a la nota o en torno a lo que nos exige
el ramo, sino que esté también ligado a lo que yo realmente, el por qué yo estoy haciendo todo esto, ¿cierto? ¿Por qué estoy estudiando? Por ejemplo, si es que no soy un gran matemático y estoy estudiando contabilidad, quizás se va a tratar más bien de aprender lo básico primero, más que tratar de aprenderlo todo de una sola vez. Es decir, todos los cálculos más avanzados, dejarlos más para cuando realmente tenga la base un poquito más elaborada, un poquito más fina. Y así, en cada plan tenemos que ir revisando justamente un poco las condiciones en las que me encuentro, tanto internamente como externamente. El lugar de estudio, cómo es la semana que tengo, qué es lo prioritario, qué es realmente urgente. Tengo toda la información que necesito, organizar esa información. Y por cada asignatura tratar de crear un método propio. Todas las asignaturas tienen desafíos diferentes. Y para eso sirve mucho, y este es como un dato de estudiante, por experiencia, también sirve mucho conocer a cada profesor. ¿Qué es lo que le interesa a cada profesor realmente? ¿Qué es lo que él destaca en sus clases como algo importante? ¿Qué es lo que a veces los mismos profesores lo dicen en clase? ¿No? Dicen, esto lo voy a evaluar. Entonces inmediatamente tomar el apunte, esto va a ser evaluado, subrayarlo y recordarme a mí mismo en el futuro, esto lo tengo que estudiar sí o sí. Y así ir como creando, confeccionando un plan que sea a la medida de lo que estoy viviendo, de lo que estoy experimentando en el semestre. Vamos con la siguiente diapositiva. Entonces, para planificar el aprendizaje, acá hay 5 pasos que hay que seguir. Primero, elaborar el horario de clase. Es decir, hacer el esquema de la semana de cuáles son las horas de clase, las horas en las que tengo clase y también las horas en que me planteo que podría estudiar. A eso después le agregamos las horas que trabajo o las horas en que tengo que hacer otras actividades fuera de clase. Y después completo ese horario con las labores personales. Es decir, la casa, el hijo, el descanso, la alimentación, lo que mencionaba anteriormente. Y después voy designando el tiempo efectivo que realmente podría estudiar cada uno de estos días en el horario que me estoy armando. Ahora, ese es el plan, ¿verdad? Así a grandes rasgos tenemos nuestro plan, nuestro horario de lo que puedo estudiar en la semana, pero después tengo que llevarlo a la realidad. ¿Y cómo lo llevo a la realidad? Es una semana tomar el registro a mano de cuánto tiempo efectivamente utilizo para cada una de las cosas que anoté en mi horario. Y así, después de esa semana, puedo hacer el chequeo. Ok, este es el plan que me hice y este es el tiempo que efectivamente utilicé. ¿Dónde está el margen de error? ¿Dónde está en dónde me equivoqué en el cálculo de las horas que necesito? Y así podemos ajustar el plan para que sea un poco más realista. Vamos con la siguiente. Bueno, esto de planificar tiene ventajas en cuanto a que uno va creando un hábito, se va acostumbrando, uno ahorra tiempo y energía, porque no tiene que estar pensando constantemente lo que tiene que hacer, sino que está todo anotado, está todo escrito en una memoria externa, podemos decir, que está en un papel donde le ahorra energía y tiempo a mi cerebro, a mi cuerpo. También ayuda a que uno esté un poco más motivado porque sabe qué es lo que tiene que hacer y una vez que uno va terminando y va haciendo, poniendo el ticket de que lo logré, terminé esto, terminé lo otro, uno va generando una cierta satisfacción y un refuerzo que a uno lo anima a poder continuar con un hábito. Y también, si uno hace esta racionalización, uno se ve menos apretado al final del semestre, porque uno ya estuvo durante todo el semestre estudiando, preparándose, generando un plan que me ha permitido incorporar mejor la materia. Entonces, al final del semestre, para los exámenes finales, para las pruebas más difíciles, estoy mucho más preparado y con una mejor base para enfrentarlo. Entonces, lo que nos interesa con el horario es tratar de que no hayan, ¿cómo decirlo? De que no haya un horario demasiado
estrecho, ¿no? Es decir, que no tenga que pasar de una cosa a la otra inmediatamente, sino que entre una cosa y la otra hay un pequeño espacio por lo menos para respirar, ¿no? Que a veces nos ponemos espacios demasiado estrechos y eso termina generando un estrés que termina siendo contraproducente. Entonces, aunque hay que tener una continuidad de todo lo que tengo que hacer, hay que tratar de dejar pequeños espacios de descanso, de pausa, para servirse un café, para tomar agua, para salir al balcón o al patio, si es que tienen, a respirar. Simplemente eso ya ayuda mucho a que el cuerpo no sienta que está sometido a una carga constante. Lo mismo cuando queremos estudiar cosas que son mucho más complicadas, tratar de ir priorizando, ¿no? Y eso lo vemos en la siguiente diapositiva. Vamos con la siguiente, Alfonso. Lo que queremos hacer es ir priorizando cuáles son las materias que más conocemos y cuáles no, qué es lo que se me hace más o menos fácil para estudiar, y ir notando a medida que voy estudiando qué es lo que me funciona. Finalmente, no existe una fórmula que funcione para todos, sino que esto es algo que tiene que ser muy a la medida de uno, donde uno mismo tiene que ir evaluando. En esta hora estudio mejor, en estas condiciones me entra mejor la materia, realmente me concentro más. A esta hora realmente me quedo dormido, empiezo a cabecear, me distraigo más, entonces no me funciona. Entonces, el conocer el propio ritmo de estudio tiene que ver con estar consciente de que esto que estamos haciendo, de ir planificando, tiene que ver no solamente con algo como estandarizado que debiésemos lograr, sino que tiene que ver con conocer qué es lo que funciona para mí, qué es lo que no. Aquí en esta diapositiva ustedes pueden ver dos formas de organizar el estudio, que ambas son importantes. Una es la planificación anual, en donde veo el mapa general de lo que tengo que hacer en este año, ¿cierto? Dónde van a ser los exámenes, dónde van a ser las pruebas, y eso me permite ir preparándome con antelación a lo que viene el mes siguiente o la semana siguiente. Y el otro esquema muestra la planificación semanal con los horarios de 8 hasta las 12 de la noche, en donde es importante poner todo lo que mencionábamos antes, no solamente las horas en que voy a estudiar y las horas que tengo clases, sino las horas en que duermo, las horas en que almuerzo, las horas en que hablo, me voy a dar un descanso para hablar con un amigo, para estar con la gente en mi casa. Todo hay que anotarlo en un esquema así, y si es que nunca lo han hecho, van a descubrir que realmente hacemos muchas cosas en una semana, que realmente el tiempo para estudiar tengo que saber optimizarlo. ¿Y cómo optimizarlo? Vamos con la siguiente diapositiva. ¿Cómo optimizamos nuestro tiempo? Aquí hay una propuesta. Primero, comenzar por las asignaturas o tareas de dificultad intermedia. Es decir, ni con lo más fácil ni con lo más difícil. ¿Y por qué? Porque si empezamos con las tareas de dificultad intermedia, nos vamos a encontrar con tareas que implican una cierta dificultad, que implican un cierto desafío, pero que son alcanzables. Mientras que si partimos con lo difícil, solamente vamos a generarnos frustración, nos vamos a cansar más rápidamente y probablemente no vamos a llegar al final de nuestra sesión de estudio. ¿Y por qué hay que dejar al final lo más fácil? Porque al final de la sesión de estudio, probablemente ya voy a estar más cansado, ya voy a haber usado mucho más de mi energía y por tanto poder terminar con lo fácil también me va a dejar con la sensación de que fue fácil cerrar, fue fácil terminar el estudio y que en realidad no fue tan terrible. Eso es algo que es importante. Entonces, siempre partir con las tareas más o menos difíciles y no con lo más difícil. Dejarlo difícil para el segmento como medio de la sesión de estudio. Y cuando me refiero a una sesión de estudio, me refiero a que cuando nos sentamos tratamos de planificar, bueno, voy a estar una hora y media estudiando, ¿ok? Y eso lo llamamos una sesión de estudio. Entonces, en esa sesión de estudio tengo que tener todo lo que hablamos anteriormente más o menos claro. Podemos partir la sesión de estudio con eso. Teniendo claro, bueno, cuáles son los ejercicios y tareas que voy a hacer.
¿Cuáles son las materias que tengo que manejar al final de esta sesión? ¿Qué es lo que tengo que resolver sí o sí de aquí a que termine esta hora y media? ¿Cuáles son las cosas que no conozco? Para eso sirve hacer una lectura rápida de todas las cosas que tengo que revisar, y así puedo hacerme una idea de, ok, esto no lo conozco, esto sí, por aquí tengo que partir, esto lo tengo que dejar para el final. Y así nos vamos elaborando un esquema y una idea mental respecto a qué es lo que voy a hacer durante esta hora y media. Una vez hecho eso, lo que queremos hacer es tratar de crear 3 segmentos, como lo proponemos acá. Es un ejemplo, ustedes pueden hacerse sus propios segmentos de acuerdo a su propia experiencia y lo que a ustedes les sirve. Pero esto es como una propuesta más bien general que considera lo siguiente. Una primera fase más extensa de 40 minutos, porque siempre vamos a llegar más descansados a esa primera parte del estudio. Entonces, nos dedicamos un buen rato para estudiar y nos damos menos descanso. 40 minutos de estudio y 5 minutos de descanso. Después, en la segunda fase, ya estamos un poco más cansados y solamente nos damos 30 minutos y nos damos un poco más de descanso, 10 minutos. Y finalmente cerramos la sesión de estudio solo con 20 minutos y terminamos descansando unos 15 minutos antes de pasar a otra actividad, ya sea almorzar o ir a clases o sea lo que tenga planificado en mi horario. Pero tener estos descansos entre medio e ir bajando la cantidad de minutos de estudio es necesario porque somos seres que estamos en un cuerpo y nuestro cuerpo se va a cansar. Y cuando nuestro cuerpo se cansa y nuestro cerebro ya no está procesando, realmente todo lo que aprendamos se va a ir al vacío, no va a quedar registrado. Vamos con la siguiente diapositiva. Entonces, otra cosa que tenemos que hacer es, por cada asignatura, después de que tenemos este horario, por cada asignatura ir revisando cuántas horas semanales efectivas de clase tengo y cuánto tiempo semanal efectivo de estudio puedo dedicarle. Y después ir poniendo el grado de dificultad y de importancia por cada asignatura. Hacer este esquema sirve para yo realizarme si es que estoy dedicando mucho tiempo de estudio a una asignatura que es de dificultad fácil y que su importancia es poca, y así poder decidir, no, en realidad tengo que quitarle horas de estudio a esta asignatura y asignársela a las asignaturas con más dificultad o más importancia, o donde hay actividades que son cruciales para poder terminar exitosamente el semestre. Entonces, hacer un esquema de este estilo, y como les mencionaba, se los vamos a enviar esto, sirve para también ordenarme mentalmente respecto a cómo estoy organizando mis tiempos. Como les mencionaba al principio, todos estos planes y todo esto que uno hace, generalmente sirve para tener un plan. Aunque quizás después no funcione tal cual como lo planeé, lo importante es tener un plan, porque eso me organiza, eso me da tranquilidad mental de que no tengo que estar improvisando o estudiando espontáneamente sin saber más o menos qué es lo que tengo que hacer o hasta dónde tengo que llegar. Y aquí hay una propuesta también de cómo organizar una sesión de estudio. Uno puede poner una hora de comienzo, una hora de finalización y poner todas las actividades y descansos que necesito cumplir para poder decir, ok, esta fue una buena sesión de estudio y terminé satisfactoriamente aprendiendo todo lo que necesitaba para esta asignatura, para cumplir con lo que me exigió el profesor. Estas son algunas propuestas que seguramente les puede servir para ir organizándose. Pero como les mencionaba, lo más importante es siempre ir conociéndonos, siempre ir descubriendo realmente qué es lo que a mí me funciona, qué no, cómo me organizo de una manera que a mí me dé un poco más de paz mental y me ayude a tener una orientación hacia los objetivos y las metas que quiero cumplir. Terminado esto, le damos paso a la profesora Juanita Arancibia, que nos va a hablar de estrategias específicas de estudio para el aprendizaje. Muchas gracias. Gracias. Buenas tardes a todas.
Porque hay puras damas. Y los jóvenes ya los saludamos. Ya voy a compartir. Esperan un cachito. Bien, vamos a retomar un poquito lo que acaba de exponer Mauricio, ¿verdad? De verdad que hacemos tantas cosas y sobre todo podemos hablar que somos mujeres, ¿verdad? No sé si ustedes son mamá o no, ¿ya? Pero aunque que sean solteras, ¿verdad? Y jovencitas como son, igual siempre hay mucho que hacer, ¿verdad? La casa, la ropa, el estudiar, y en estos tiempos de pandemia todo se ha multiplicado porque estamos, atrás mío está mi casa, estoy dentro de la casa, pero también estoy trabajando. En cambio, antes cuando iba a trabajar me iba de mi casa, ¿verdad? Entonces, yo estoy segura que usted está en clase y tiene la lavadora prendida, la olla que no sabe si se está quemando, ¿verdad? Y me cuesta entonces concentrarme, ¿verdad? Entonces, lo que Mauricio ha expuesto de armarse el horario real es primordial. Si yo no me armo en mi horario, no me hago mi disciplina de estudiar, todo lo que podamos ver de formas de estudiar, que hay muchas formas, no sirve, se va, como dice él, al vacío. Por lo tanto, sobre todo lo hablo desde mujer, ¿ya? Tenemos siempre muchas cosas más que hacer, no digo que los varones no hagan nada, por favor, ¿ya? No soy feminista ni nada de eso, sino que como mamá a veces nos toca un poquito más, ¿verdad? Y eso tienen que reconocerlo. Entonces, yo creo que organizarnos el tiempo nos ayuda a todos, nos ayuda también a darnos esos espacios, también como decía Mauricio, para nosotros. También tenemos un espacio para descansar, ¿ya? Y el estudio, chiquilla, es parte de la vida, pero no es toda la vida. ¿Mm? Ahora, lo que vamos a ver acá va a tener sentido y va a tener razón si yo hago la primera parte, ¿ya? Si yo estoy organizada, porque si no estoy organizada, la estrategia que ocupe no va a servir, ¿ya? Entonces, por eso que hicimos cuando acordamos este taller, empezar así. Primero que se ordenen y después que estoy ordenada y que sepa que ese es el tiempo que tengo para estudiar, ¿cómo lo hago? ¿Ya? Ahora, estrategias hay muchas, ¿ya? Cada autor tiene la suya, pero aquí hemos tratado de colocar las más básicas y las que siempre ustedes han ocupado, sino que ahora darle otra mirada, desde una mirada de la madurez de estudiante, desde una mirada yo esta la ocupaba y me resultaba, o esta la ocupaba y no me resultaba mucho. A lo mejor el por qué, la parte técnica de esa estrategia, ¿ya? Es eso lo que vamos a ir viendo ahora. Primero decir que, empezar que elegí estudiar, ¿verdad? Todas las que están aquí y sus compañeros elegimos estudiar, y elegimos estudiar una carrera. Ustedes seguramente, me parece, serán de traducción, no sé, de algo de inglés, no hay nada de contabilidad, no. ¿Ya? Eligió cada uno estudiar, ¿verdad? Hay una voluntaria, ¿verdad? Entonces, eso es lo primero, yo elegí estudiar. Y el elegir estudiar me trae un compromiso. Y ese compromiso primero es conmigo misma, ¿verdad? Porque yo elegí voluntariamente, por lo tanto hay un compromiso de un sueño también a lograr que tiene que ver con el terminar mi carrera, ¿verdad? Yo primero la felicito de haber elegido estudiar y estudiar en pandemia, porque hay que ser el doble de valiente, ¿ya? El doble de valiente. Yo no sé si ustedes están en primero, en segundo, ¿en qué están? Yo estoy en primer año de traducción, inglés. Ya. Bien, bien, Estefanía. Seguramente las compañeras también, entonces imagínense. Sí, yo también. ¿También? ¿Y con Taza también? Primer año de interpretación. interpretación. Ya. ¿Te imaginas con más todavía valentía? Porque yo entré a estudiar el IP británico, pero estoy en mi casa. Mira qué extraño. ¿Sí o no? Sí, pues empecé a estudiar y ¿cómo es tu instituto? No tengo idea. A lo mejor lo conocí cuando se matriculó, a lo mejor se matriculó online, no tengo idea. Entonces el compromiso y la valentía, chiquilla, es doble, porque yo elegí estudiar y elegí estudiar en esta modalidad que es complicada. Es complicado estudiar así. Para los que somos profesores ha sido complicado enseñar también. No es lo mismo que la sala, que verse, que uno mira las caras y dice, tiene cara que no entendió, y lo explica de nuevo, pero aquí no ve cara. ¿Ya? Sobre todo las valientes que ponen su cámara, pero la mayoría no, y eso es respetable, por supuesto. Entonces hay un compromiso con la familia, ¿ya? Hay un compromiso enorme, primero es con uno misma, ¿verdad? Hay un compromiso con los padres, un compromiso de decir,
pucha, ya estoy en edad adulta, tengo mis sueños. Y eso tiene que darnos una motivación, ¿verdad? La motivación que es el pilar principal para todo aprendizaje. Si yo no tengo motivación, no aprendo, no hay aprendizaje. No hay nada en la vida, si yo hasta para levantarme tengo que tener motivación, ¿ya? Y finalmente estos dos elementos, ¿verdad? Con mi decisión me va a dar lo que todos queremos, que es el éxito. ¿Y el éxito cuál es acá? El éxito es obtener el título en el cual ustedes han empezado, ¿verdad? Que desde ya Mauricio, Alfonso, sus profesores y la institución es lo que desea, ¿verdad? Y por eso estamos en estas herramientas dándole a ustedes y todos los espacios que el instituto tiene para que logren ese éxito. Por eso lo puse como una estrella, porque cada uno tiene su estrella que lograr, ¿ya? Bueno, entonces, primero diferenciemos estos dos términos que generalmente se relacionan y cuando uno dice estudiar y aprender. Y generalmente cuando estábamos en el colegio, en el liceo, decíamos, pucha, yo estudio harto, pero no me va muy bien. Igual soy del 5, del 4 y estudio harto. Y más o menos nomás, o en este ramo me va bien, en el otro. En cambio, a veces también decíamos, he estudiado re poco, que me va bien. Uno cree que es suerte, ¿no es cierto? Entonces, estudiar es un concepto que se relaciona con el aprender, pero el estudiar es la actividad que yo hago voluntario. ¿Ya? Que yo tomo mi cuaderno, mi texto, ¿no es cierto? Y voluntariamente, como decía Mauricio, donde me siento, en los espacios, con mi horario, todo eso, estudiar es voluntario. Lo hago yo intencionalmente, ¿no es cierto? Y generalmente lo que tengo que estudiar, ¿verdad? Se basa en alguna lectura. La tengo en un texto, la tengo en un paper, la tengo en, no sé, ahora en internet, la tengo en un libro. Pero aprender es ya la cosa distinta, y aprender tiene que ver con un proceso interno, tiene que ver con mi cerebro, por lo tanto, por eso el aprender es tan personal, ¿ya? El aprender es tan personal porque no podemos saber, nadie puede saber cómo está aprendiendo el otro. Uno supone que el otro está aprendiendo. Uno como profesor supone que está explicando bien y el otro aprende. Porque no, más gracias a Dios que no nos podemos meter en el cerebro de otros, si no sería terrible, no tendríamos privacidad, ¿verdad? Por lo tanto, ese proceso interno que tiene que ver con esos aprendizajes previos que yo también tengo, ¿verdad? Y con los nuevos que voy a hacer, lo que llama la neurociencia, esas conexiones que yo hago para el nuevo aprendizaje. Y yo aprendo, ¿cómo se conforma el aprender? Como cuando yo digo esto está aprendido, esto lo aprendí. Cuando yo aprendo todo lo conceptual, todo lo teórico, luego con eso que yo aprendo, puedo saber hacer algo. Y finalmente lo actitudinal que tiene que ver con mis valores. Por ejemplo, las tres me parece que son de inglés, llamémoslo inglés, siendo traducción, ¿verdad? Bueno, lo que yo, si doy un ejemplo de ese aprendizaje, yo podría decir que están aprendiendo inglés, ¿no es cierto? Desde el nivel 1, no sé qué nivel irán, ¿no es cierto? Son conceptos, son teorías, y a algunos les va a costar más o menos según el nivel de que traigan de inglés desde antes, ¿verdad? Luego, ¿qué van a hacer con eso? Van a traducir, ¿verdad? Van a hablar, lo que está intérprete, van a escribir inglés, ¿verdad? Eso es lo procedimental, lo que van a hacer con ese aprendizaje de inglés. Y finalmente lo actitudinal, porque usted lo va a hacer, ¿no es cierto?, para su forma de trabajo, para traducir un texto para que alguien pueda entender una materia, ¿verdad? Un texto científico, un texto jurídico, un texto ecológico, ¿verdad? Y de alguna forma ese es un aporte, ¿verdad?, a la sociedad y un aporte a esta convivencia humana. Cuando yo tengo esas tres cosas, ahí se convierte en un aprendizaje. ¿Ya? Ahí se convierte en un aprendizaje. Lo que se llama ser competente en algo. Yo aprendí a andar en bicicleta, ¿verdad? Y aprende a ser un aprendizaje significativo cuando además perdura en el tiempo. Yo conocí la bicicleta, la vi, tiene ruedas, ¿verdad? Después las rueditas chicas, todo. Y empecé a andar, lo procedimental, empecé a andar. ¿Y para qué me sirvió esa bicicleta? No para atropellar a todo el que se me cruzara, ¿verdad? Que ahí estaría lo actitudinal, sino que me sirve para transportarme, para distraerme, ¿verdad? Entonces, por lo tanto, que quede como bien claro qué diferencia hay entre estudiar y aprender, que son procesos distintos, ¿ya? El estudiar lo manejo yo, porque es voluntario, pero el aprender está aquí adentro. Entonces yo a este cerebro tengo que ayudarlo,
Y por eso son las estrategias o las técnicas de estudio. ¿Cómo ayudo yo a este cerebro para que esa conexión se haga y para que logre aprender? Y como decía también Mauricio, van a haber asignaturas que sí me van a costar más, van a haber asignaturas que no son tan difíciles, por lo tanto ahí está mi tiempo, a esta le dedico más tiempo porque, como dicen los lolos, cabezona, ¿no es cierto? Es más pelúa, como dicen ustedes, y también dicen, porque esta profe es bien frega, ¿sí o no? Sí, ¿para qué? No decimos cosas, sí, así, ¿no? Aunque ahí uno debía decir, yo no voy a estudiar por el profesor, sino que tengo que estudiar por mí, porque yo tengo que aprender, ¿ya? Pero es una forma de decir, ¿no? Cuando nos ven ahí, menos mal que ahora no nos ven, y si ahí viene la vieja, no nos ven, menos mal ahora, ¿ya? Pero sí, hay que decir la verdad, chiquillos. Bueno, entonces, vamos a ver algunas técnicas para el aprendizaje. Estas técnicas que yo rescaté ahora, traté de hacer un resumen del resumen, chiquilla, porque esta es una asignatura que la estamos trabajando en primer año en las carreras, pero es un trimestre entero, ¿verdad? Entonces, es difícil condensarla acá, pero vamos a tratar de que sea lo más clarito posible. Bueno, como les decía al principio, estas técnicas son las que ustedes me decían, pero si yo las sabía, la ocupaba en el liceo, en el colegio, o otra carrera que usted tuviese antes. Pero, ¿cómo la ocupo ahora y qué sentido le doy? Eso es lo que quiero que ustedes vayan descubriendo. Primero, la primera siempre es la lectura, porque cuando a mí me pasan algo que estudiar, tengo que leerlo. Siempre lo primero es la lectura, no me van a pasar algo que lo aprenda de la nada, ¿verdad? Sea en inglés, sea en español, sea la carrera que sea la asignatura que sea. Yo no me sé las asignaturas que ustedes tienen en este minuto. Pero ¿qué tengo que hacer primero? Cuando me pasan el texto, el profesor dice, ya, en el libro, en el texto tanto, en el capítulo 5, prueba el domingo. El domingo no, el lunes, ¿ya? Entonces, ¿qué hago? ¿Qué es el capítulo 5? Hago una prelectura, una lectura exploratoria, así como rápida, para ver de qué se trata el capítulo 5. ¿Ya? La leo primero. El capítulo 5 habla de la importancia de la traducción. Estoy inventando. Entonces después hago otra lectura, una segunda lectura un poquito más detenida, ¿no es cierto? Y digo, pero está hablando de la importancia, pero la importancia en la lingüística, ¿ya? Y luego viene lo que nosotros llamamos los niveles de la lectura, ¿ya? Cuando nosotros leemos un texto hay ciertos niveles, y esos niveles tienen que ver con la comprensión lectora. Porque ¿qué significa leer? Leer no significa que yo junte grafemas y pueda leer la L con la A, la L con la L, no, sino que yo comprenda lo que el texto me quiere decir. Eso es leer. Leer es comprender el texto. Si yo tuviese de frente a mí una receta, en lo que me está dando, el mensaje que me está dando ese texto es cómo hacer algo para comer. Si yo tengo frente a mí un cuento, lo que me está diciendo es contarme una historia. Entonces, eso es leer cuando yo interpreto lo que está escrito. La comprensión lectora tiene 3 niveles básicos, ¿verdad? El primero es el literal, cuando uno lee y lo que dice ahí, no hay más. Por ejemplo, yo leo prelectura, lectura exploratoria, significa una lectura rápida. Y lo entendemos. Eso es literal, me está diciendo ahí. El otro nivel un poquito más alto del pensamiento es el inferencial, ¿ya? Cuando yo ya reconozco otros significados implícitos en eso. Prelectura significa una lectura antes de la más formal, y exploratoria me significa que yo estoy revisando a grandes rasgos algo. ¿Se da cuenta? No me decía eso ahí, no me lo dice, pero yo lo infiero, ¿ya? Y el tercer nivel, ¿no es cierto? Es ya una reflexión más crítica, es una reflexión más profunda, porque ahí yo expreso opiniones y juicios. Yo puedo decir, sí, de verdad una lectura exploratoria es la única que en el fondo me hace saber qué es lo que están diciendo y si me sirve o no me sirve esa lectura. Cuando uno está buscando bibliografía para algo, tiene que hacer un trabajo de investigación y le dice, busque bibliografía, uno primero lee rapidito el índice, ¿verdad? Empieza a buscar, me sirve, no me sirve, sigue dando las hojas. Eso es una lectura exploratoria, ¿verdad? Y el juicio que yo emito es si me sirve o no me sirve para lo que yo estoy buscando. ¿Se entienden los niveles distintos? Ahora, en los niños más pequeños lo que preguntamos es literal. Cuando ustedes le hacían en básica, se acordarán, yo creo que son jovencitas, preguntas, ¿verdad? En las pruebas de algún libro, de un cuento leído, ¿verdad?
¿Por dónde se fue la Caperucita? Estoy inventando. ¿Por dónde se fue el lobo? ¿No es cierto? ¿Dónde se la encontró? Muy literal, pero nadie le preguntaba, ¿qué crees tú que habría hecho la Caperucita si el lobo no se encontraba con él? ¿Me entiendes? O si la Caperucita le hubiese dicho no. ¿Me entiendes? Entonces, hay niveles que tienen que ver también con mi madurez, con mi edad. Nosotros tendríamos que estar en educación terciaria, que se llama en educación de adultos, ya estudiando una profesión, en el nivel crítico, que tendremos que ser capaces, literal ya lo pasamos, lo leemos rápido, inferimos también, pero en el nivel donde yo pueda expresar una opinión sobre ese autor me está diciendo tal cosa, se compara con este otro, tiene similitudes, tiene semejanzas, tiene diferencias, ¿verdad? Entonces, hay textos, por supuesto, que son mucho más complejos que otros, ¿ya? Ahora, en el caso de ustedes que leen bastante en inglés, se complejiza un poco más, porque ustedes en el fondo hay términos en inglés que no son el mismo uso en español, ¿no es cierto? Entonces, ahí, pero siempre tienen que dar una lectura como rápida. Luego viene esto que es muy, muy antiguo, ¿no es cierto? Y que siempre hacemos, que es el subrayado. Una vez que yo tengo esas dos lecturas ya un poquito maestras, pero es tan larga, tiene 20 páginas, tiene 10, y ya, como decía Mauricio, de mirar todo eso, ya decir, Dios mío, tanto, ¿en qué tiempo lo voy a leer? Bueno, y uno mira el papel, lo mira, hace otra cosa, lo mira, como que le hace cariñito, así como que cree que mirándolo se va a achicar, ¿sí o no? Y lo vamos dejando ahí, como lo dejamos ahí, como que no me muerdas. Bueno, el subrayado es una técnica muy básica, ¿verdad?, que se realiza después de esa lectura y es la base para después hacer otro tipo de esquemas a lo mejor que me pueden servir para seguir, para aprender mejor. ¿Y qué es lo que pasa con este subrayado? Me ayuda, ¿no es cierto?, a buscar los principales datos, las palabras que son clave, ¿ya? Lo que yo pueda destacar de la lectura, ahí está la parte inferencial que decíamos. También eso me va a facilitar para después memorizar, porque finalmente cuando yo subrayo las palabras y los términos fundamentales, principales o secundarios, se me achica el texto, ¿no es cierto? Y es mucho más fácil de memorizar o más fácil de estudiar y de comprender, ¿ya? Hay algunas técnicas, formas de subrayar, ¿ya? Yo aconsejo que cuando subrayamos, depende cómo, si si es un libro de la biblioteca, un texto, ocupemos la biemina, esa es una cosa práctica, ¿verdad? Para que lo borremos, porque el subrayado suyo es personal, porque es su forma de verlo, no le va a servir a otro. Así cuando alguien toma apunte, te presto mi apunte, pero no te entiendo nada. No es por la letra, es porque no entiende el cómo usted resumió, ¿ya? Y luego, ¿no es cierto?, cuando son textos de uno, digamos, o papel, hojas, ¿verdad?, en que yo puedo rayarlas, ahí ocupo, incluso hay textos, literatura que nos dicen qué tipo de color hacer en estos lápices que son, ¿cómo se llaman estos? Destacadores, ¿verdad? Por ejemplo, yo soy bien visual, entonces, pero un destacador a mí me gusta solamente el amarillo, no me gusta el fucsia, ¿me entiende? Porque me congestiona. Entonces también uno va buscando eso. Y hay tipos de subrayado. Hay un tipo que es lineal, que es el que más se ocupa cuando yo trazo líneas debajo de la palabra, vamos a ver ahí un ejemplo, y que pueden ser una sola línea, pueden ser dos líneas, o pueden ser olitas, como onduladas, ¿ya? Cada una acepta o adopta la que mejor le parece, la que sea, porque tantas rayas de repente confunde. Y también se pueden usar tipos corchetes que se hacen cuando, por ejemplo, todo un párrafo es principal, entonces yo lo enmarco en un corchete, ¿ya? Lateral, ¿no es cierto?, es que en el lado izquierdo como en el lado derecho, ¿no es cierto?, sin haber una línea, nada, yo puedo usar una norma, puedo poner, esto es importante, concepto único, ¿ya? Puedo yo hacer un resumen de eso y colocar, ojo, ya a lo mejor que eso tengo que aprendérmelo. Y estructural significa, ¿no es cierto?, donde yo también se usa que en los márgenes izquierdo, arriba, abajo, ¿no es cierto?, usen letra, por ejemplo, voy enumerando a los lados, este es primero, este es segundo, esta idea la voy a poner tercera, ¿me entiendes? Esas cosas que uno a los textos, ¿verdad?, le coloca su sello personal. Y finalmente el realce,
es lo que nosotros colocamos como personal. Por ejemplo, yo cuando quiero que una cosa súper importante le hago doble clic, doble ticket. Ya estoy con el vocabulario. Doble ticket, ¿verdad? O a veces cuando le hago un asterisco. Cuando de repente una palabra no la sé, la encierro en un círculo o le hago otro asterisco para buscarla después en el diccionario, ¿verdad? Para saber cuál es su significado. Y aquí vamos a ver me disculpan lo choca de las líneas, ¿ya? Pero hacerlo con este lápiz así, con el mouse, tirada entera, lo borré 500 veces. Al final dije, me perdonarán, ¿ya? Claro, porque hasta en el lápiz sale choco, pero aquí es más difícil todavía. Aquí hay un ejemplo que está hablando este texto, vamos a leerlo solamente el primer párrafo, dice, la sangre humana es un líquido denso de color rojo, está formada por el plasma sanguíneo, los glóbulos rojos, los glóbulos blancos y las plaquetas. El plasma sanguíneo es un líquido constituido por el 90% de agua y un 10% de sustancias como azúcares, proteínas, grasas, sales minerales, etc. Ya hasta ahí. Entonces, ¿qué voy haciendo con el subrayado? Voy leyendo, ¿verdad? Porque yo ya leí el texto, ya sé que se trata de los componentes de la sangre, ¿ya? Entonces empiezo, sangre humana, porque ese es mi concepto principal. Líquido denso, color rojo, formada, plasma sanguíneo, glóbulos rojos, blanco y plaqueta, ¿ya? Plasma sanguíneo, un líquido, y así puedo seguir, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Ya se me fue achicando el tema, porque es un líquido son palabras que conectan, ¿verdad? Entonces, al final son un poco más de detalle. Y lo que les hablaba yo de destacarlo como tipo corchete es lo que está aquí en verde, porque a lo mejor ese pedacito es importante también, ¿ya? Entonces, acá incluso este es un PPT, ¿verdad? Y existe abajo, en cómo se llama, no sé si se me ve el cursor, ahí hay una herramienta, un lapicito abajo, ¿ya? Donde yo lo pincho y ahí está, pongo marcador de resaltador y ahí están los colores que yo quiero ocupar, ¿ya? Entonces también, si yo quiero hacer un resumen de algo que me han mandado en PPT, también puedo ocupar la herramienta. Entonces, una vez que ya, fíjense cómo vamos recorriendo, hice la lectura, subrayé, y como me quedó ahora más pequeñito, me quedó con lo principal, hago mi tercera, que es el resumen, ¿ya? El resumen, palabra tan antigua, ¿ya? Aquí es una síntesis de contenido, ¿ya? Puedo aprovechar lo que hice antes en el subrayado. Por lo tanto, una vez que yo extraje las palabras principales de mi texto, hago un resumen, ¿verdad? Que va a quedar mucho más cortito y me va a facilitar la comprensión, ¿ya? Porque de alguna forma me obligó a buscar lo principal, lo secundario y lo no tan importante. A veces en los textos hay mucha descripción de cosas que no son tan relevantes para lo que yo quiero, ¿ya? ¿Cómo hago este resumen? Primero, por eso está la lectura previa. Yo no puedo resumir algo que no he comprendido. El primer nivel del pensamiento, el pensamiento tiene niveles, ¿verdad? El primer nivel del pensamiento es el conocimiento. Yo no puedo hablar de algo que no conozco. Pero después yo no puedo inferir, no puedo resumir, no puedo desarrollar, distinguir algo que no comprendo. Algo que no comprendo. Por eso es importante que en este subrayado, cuando yo encuentro una palabra que no conozco, ¿ya? Buscarla. Ahora es tan fácil buscar en el diccionario, me mete a internet, se mete a su celular, no antes que había que buscar en el diccionario y el buscar el abecedario, que a veces ni sabíamos el abecedario, porque la tercera letra de... Menos mal que ustedes no vivieron esa época, chiquillos, y andábamos con la media cuestión en la mochila ahí que pesaba una eternidad, porque la mamá nos compraba el más grande, tenía más palabras. Bueno, ¿qué es lo que pasa? Entonces yo no puedo, ¿por qué? Porque la ausencia de vocabulario que yo aprenda me hace que me achique, digamos, mi comprensión. Mientras más vocabulario conozco, más comprendo los textos. Entonces, siempre van a haber palabras en un texto que yo desconozco, siempre, ¿ya? Entonces, buscarla. Y es un aprendizaje porque después la ocupo en mi vocabulario también. Primero recojo, una vez que ya he comprendido todo, recojo las ideas centrales y dejo los detalles.
dejo los detalles. Por ejemplo, si estamos en un texto de historia, van a decir el 21 de mayo en la radio de Iquique estaba el Huáscar, llegó y estaba la Esmeralda, estoy inventando, ¿eh? Está la Esmeralda, ¿no es cierto?, en un día nublado, donde las olas parecían cantar una triste balada, ¿me entiendes? Según el autor puede haber muchas cosas, pero ¿qué es lo que es principal? Que en Iquique estaba el Huáscar y la Esmeralda, punto, ¿verdad? Lo demás es secundario. Entonces, esos detalles, ¿verdad?, son los que yo obvio en mi resumen. Por eso tengo que ser breve y conciso, ¿ya? Y la extensión, dicen los autores, ¿verdad?, que no debiera superar el 25% del texto original. Es decir, si el texto tiene una plana, ¿verdad?, el 25% serán 2 o 3 párrafos, nada más. Porque si no, si me queda igual de largo como el texto original, quiere decir que dice una transcripción. No me sirve, ¿ya? Entonces, esa es la idea del resumen. Y una vez que tengo el resumen, me puedo quedar hasta ahí, si para mí eso es aprender, ¿ya? Si yo con esto ya, lo que he trabajado con el texto ya aprendí, me quedo aquí. Pero si sigo más, ¿ya?, puedo llegar a los esquemas, si sigo avanzando, ¿verdad? Y el esquema es una representación gráfica que está jerarquizada, que también es simplificada, y yo lo hago a partir del resumen. Esto generalmente los esquemas y lo que viene, el otro que viene finalmente, que ya estamos terminando, me ayuda para las personas que tienen el estilo visual, porque también, como decía Mauricio, uno conoce su estilo. Unas personas son visuales, otras son auditivas, ¿verdad? Pero ninguna es pura. Siempre tenemos un poquito de cada una también, ¿ya? Las que son visuales tienen que ver esquemas y se acuerdan de ellos. ¿Se acuerdan ustedes que, porque entre gitanas no nos vemos la suerte, cuando hacíamos los torpedos, y digo cuando hacíamos, porque también hacía torpedo en el liceo, ¿ya? Cuando hacíamos los torpedos chiquititos, bueno, en mi tiempo lo hacíamos en papeles, no sé, ahora son más modernos, ¿no? Escribíamos y hacíamos, por ejemplo, la sangre, 2 puntos de qué se componía, ¿verdad? Como una listita. ¿Y qué pasaba? Que cuando era la prueba, nos preguntaban eso, pero como lo sabíamos, no ocupábamos el... Y uno dice, estuve todo el rato haciendo ahí chiquitito, como con lupa, el papelito enrollando, porque tenía hartas técnicas, y no me sirvió para nada. Sí sirvió. Cuando usted lo hizo, como es visual, se lo aprendió. Es como una foto. Y esa forma de hacer ese esquema, aunque se hacía en chiquitito, eso era hacer un esquema, eso era una estrategia de estudio, era una técnica. ¿Ya? Que le llamábamos torpeo porque se supone que el profesor teníamos que aprender todo de memoria, entonces obvio que no había que copiar, pues sí. Pero aquí estamos, si todos alguna vez copiamos, ¿ya? Ahora van a decir, la profesora nos dijo que había que copiar, eso nos enseñaron, nos van a decir. No dije eso, ¿ya? Sino que lo hicimos. Estoy dando el ejemplo que así eran los esquemas que nosotros hacemos, ¿verdad? Y es como en el solo golpe de vista, porque en el fondo nosotros cuando aprendimos a leer también tiene que ver con la memoria. La memoria actúa como una fotografía. Cuando usted lee arriba el título de esto, ¿qué dice? 4 esquemas. No ve la S, ve la palabra entera. Por eso leemos rápido, porque memorizamos la palabra entera, eso como un flash. Así se aprende, por eso aprendimos a leer, ¿ya? Aquí hay ejemplos de esquema. Pueden ser hacia abajo, porque hacia abajo, así cuando hacíamos los torpedos, ¿verdad? O puede ser en forma horizontal. Por ejemplo, aquí abajo el de título podríamos poner aquí la sangre. Se compone, ¿no es cierto?, del plasma, los glóbulos blancos, los glóbulos rojos, ¿verdad? ¿Y qué es lo que es un glóbulo rojo, un glóbulo blanco? Puedo hacerlo porque ya tengo el resumen, ¿verdad? Entonces puedo hacer este esquema. Y lo otro, un poquito más complejo, que requiere un poquito más de un análisis crítico, ¿verdad? Son los mapas conceptuales, ¿ya? Que generalmente los textos ocupan muchos mapas. Los textos, cuando quieren graficar algo o hacer un resumen, ocupan el esquema, el gráfico, y ocupan también los mapas conceptuales, ¿verdad? Es una técnica de análisis y de síntesis también que nos sirve para organizar y representar gráficamente un conocimiento de una manera lógica, significativa. Cuando yo he recorrido todas las anteriores, he leído el texto, lo he relacionado, he hecho esquema, he hecho resumen, ¿verdad? Y luego yo lo puedo ordenar en categorías, ¿ya? Y puedo hacer relaciones entre ellos.
Y aquí hay un ejemplo muy simple, que lo trabajé, digamos, un texto que hay de esto que tiene que ver con los sentidos. Yo saqué este ejemplo porque todos conocemos los sentidos, ¿verdad? Y como no sé de sus carreras, no podía dar ejemplos de cosas de sus carreras. Entonces, primero siempre, ¿cuál es el concepto principal? Aquí es los sentidos, ¿ya? Yo tengo que aprenderme los sentidos, ¿ya? Entonces, ¿dónde las palabras que dicen se localizan, se utilizan, son los llamados conectores, ¿verdad? Entonces, ¿qué son? Son órganos, ¿verdad? Y cuando hablamos de niveles va de lo mayor a lo más pequeño, ¿verdad? A lo más principal a secundario. Entonces, los sentidos son la vista, el oído, el olfato, el gusto y el tacto. ¿Qué órgano utiliza cada uno de ellos? La vista utiliza el ojo, el oído, porque el otro es la oreja. El olfato, la nariz, el gusto, la boca y el tacto, la piel, ¿verdad? Ahora, ¿para qué sigo bajando? ¿Para qué me sirve este órgano? A través del ojo, por ejemplo. Me sirve la vista para ver, el oído para oír, el olfato para oler, el gusto para gustar y el tacto para sentir, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que hay aquí? En este tipo de mapa conceptual, la particularidad que tiene es que yo puedo hacer conexiones y puedo leerla de abajo hacia arriba, de arriba hacia abajo. Puedo decir ver, oír, oler. Por ejemplo, puedo decir oír se hace a través del oído, con el sentido del oído, y son órganos de los sentidos. El gustar lo puedo hacer a través de la boca, que me des el sentido del gusto, y es uno de los sentidos, ¿verdad? Puedo ir haciendo conexión. Entonces, pero para esto yo tuve que haber leído un texto de los sentidos, que eran los diferentes órganos, y lo más probable que esto debe haber sido una página o 2 páginas, perfectamente. ¿Mm? Entonces, este mapa conceptual viene siendo como el final de todo este proceso que vimos que comenzó en la lectura. Siguió con el subrayado, con ese subrayado sacamos lo principal, ¿verdad? Y lo secundario, e hicimos un resumen. De este resumen podemos hacer esquema o podemos llegar a este mapa conceptual, ¿ya? Después uno se acostumbra rapidito a hacerlo, no significa que las rayitas estén derechitas, no, incluso hay programas en computación para hacerlo, ¿ya? Y finalmente, chicas, lo importante es que cada una descubra cuál de estas estrategias, ¿no es cierto?, se acomoda más a su estilo de estudiar y que te permiten llegar a la única meta, que es aprender, ¿ya? Yo no puedo decir si Javiera tiene que siempre subrayar o va al tiro al resumen. No puedo decir si Estefanía tiene que no subrayar, hacer resumen, leer 3 veces, porque ese va a ser su estilo. Y Constanza a lo mejor es tan rápida que a lo mejor hace al tiro el mapa conceptual y estudia y se hace el resumen, ¿verdad? Entonces, cada una tiene que descubrir. Vayan enseñando una, vayan haciendo otra en sus asignaturas, ¿ya? Esto es para ahora, para que tengan éxito en ahora, en su primer año, en su primer semestre, trimestre. Porque cuando uno no le va bien, como decía Mauricio, uno se frustra un poquito, se desmotiva, que es lo que vimos al principio. Y eso no puede pasar, porque motivarnos es algo que uno tiene que ir haciéndolo constantemente. Tengo que salir, me está costando, pero tengo que salir. No me resulta una, buscaré otra. El estudiar con otro también está comprobado que la eficacia del 90%, es como las vacunas, la eficacia del 90% para aprender es cuando yo enseño al otro. Cuando otra estrategia es estudiar en grupo. Siempre en el grupo hay una que entiende más algo. Y cuando lo está enseñando, imagínate que cuando estás enseñando algo tienes que ir procesando más rápido, tienes que ir buscando las ideas, la principal, la secundaria. Entonces, aprendes más. Y hay personas, ¿verdad?, que aprenden cuando el otro le está hablando, que no sea el profesor. Porque a veces los profesores podemos saber mucho de algo, pero no sabemos enseñar, explicar, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no podemos estar enseñando al estilo de todos, porque no sabemos cómo aprende cada uno. Esa es la diferencia que hay. ¿Por qué dicen, este profesor es malo porque no aprendí yo nada? No, es que porque mis relaciones entre el estudiar y el aprender no se hicieron las conexiones. A lo mejor el profesor no logró esa mediación que logra entre lo conocido y lo desconocido, ¿ya? Entonces,
Es complicado, el aprendizaje es mío, yo soy dueña de mi aprendizaje. No el profesor, ni mi compañera, ni el instituto, no, yo. ¿Ya? El profesor es el que me da las oportunidades, me muestra los contenidos, pero yo soy la responsable de aprender, él no puede meterse dentro de mí, ¿ya? Y para terminar, chicas, y dar las gracias de mi Einstein, que es mi ídolo, ¿ya? Nunca consideres el estudio como una obligación, sino como una oportunidad para penetrar en el bello y maravilloso mundo del saber, ¿ya? Cada vez todo lo que usted aprenda en la vida, que le cueste o no le cueste, va a ser siempre para usted, solamente para usted y para toda la vida. Muchas gracias por la invitación, espero haber aportado, y con Mauricio, ¿no es cierto?, un granito de arena. No sé, Alfonso, ahora si hay preguntas. Sí, yo creo que sí, debe haber alguna consulta, Juanita, muchas gracias a ti por tu presentación, ¿cierto? Y también a lo que presentó Mauricio, que también estuvo bastante interesante. Sí. Hay hartos temas ahí para armar, para organizar el tiempo, que ciertamente son necesarios cuando uno ya asume este desafío de su carrera de educación superior y apuntando al éxito, efectivamente. Solamente, y antes de pasar a algunas preguntas, dejar el link, está en el chat ya disponible, de nuestra encuesta de satisfacción, para que la puedan responder. Son algo así como 5 preguntas, bien cortitas, pero es importante para nosotros, de igual manera para nuestros expositores y para saber en qué podemos mejorar en futuras actividades, ¿vale? Para que puedan obviamente ahí responderlo, ya está en el chat para que lo hagan al tiro. A participar. Si desean, no les va a quitar mucho tiempo. Así que, mientras, bueno, no sé si ya hay alguna consulta, duda. Se sumó Javier, hasta Constanza, Estefanía. Yo no, en particular, no tengo mayores dudas. Sí agradezco toda la información que se dio en esta oportunidad. Así que, bueno, creo que es súper importante en general, más ahora que uno está en la casa, uno se distrae más fácilmente o uno hace cualquier otra cosa muchas veces más que estudiar. Entonces, es bueno poder organizarse de esa manera, con las estrategias, de la forma en que nos acaban de comentar. Así que no, creo que más que consulta es dar las gracias por entregar este tipo de información, que es súper útil. Gracias. Gracias, Estefanía. Es una forma de ayudarnos más, una forma que podemos ayudarnos más. Sí. Gracias, Estefanía. Yo también por mi parte quiero agradecer por la información que nos han entregado, porque como dice Estefanía, más que tener dudas, nos acaban de dar herramientas que nos van a servir de aquí en adelante para poder organizarnos. O sea, al principio quizás no nos va a resultar tan fácil, pero es un ensayo y error de probar las técnicas y los métodos para poder hacer las cosas y descubrir qué es lo que más se acomoda a nuestro estilo de aprendizaje y en cómo funciona nuestro estado anímico, incluso al momento de uno estudiar las cosas. Entonces, de verdad, un millón de gracias. No, gracias a ustedes por asistir. Ojalá hubiesen venido más, ¿no es cierto?, para que más conversación, más consulta, pero bueno, es así. Vamos a ver de todas formas. Javiera Sí, va a Javiera. decir algo. Javiera. Yo por mi parte tampoco tengo ninguna duda, la verdad. Quedó todo muy claro y igual agradecer por la actividad porque al ser el primer año quizá muchos no teníamos hábitos de estudio, no veníamos con esas cosas incorporantes, por lo menos yo salí el año pasado del colegio, entonces para mí es como toda una experiencia súper nueva esto y me ha costado, debo decir que me ha costado un poco acostumbrarme y hacerme los hábitos, entonces esto me ha servido mucho, así que muchas gracias. Bien, Javiera, sí. Súper. No, si algo que uno va aprendiendo y no va a aprender por este curso nomás, va a aprender a medida que va madurando como estudiante, no es algo que se aprende y mientras yo más practique, más, mientras yo vaya haciendo y me vaya ordenando, me van dando resultados y ahí me voy motivando porque yo misma digo, ay, me resultó esto, ¿me entiendes? Y lo puedo compartir, ojalá que lo que les resulte a ustedes, compártalo con sus compañeros, en ese sentido no hay que ser egoísta, a veces uno dice, mira, a mí me resultó, puede que a ti te resulte, puede que no, pero inténtalo, ¿ya? Entre ustedes también irse motivando, siempre uno se decae, imagínate, tú dices, saliste del colegio el año pasado, saliste en pandemia, sigue estudiando en pandemia, pucha, ¿cuándo? ¿Cuándo cambiamos? Sí, es difícil, es una cosa anímica muy fuerte.
Muy Sí, fuerte. A nosotros los más adultos también nos ha pasado. Imagínate, yo llevo 43 años haciendo clases y siempre en mi sala, que era mi santuario, ¿verdad? Y ahora de repente tengo que estar desde el año pasado así, me ha costado. Me ha costado porque a mí me gusta estar con mi estudiante, me gusta de piel, me gusta abrazarla, sentirlas y no se puede, pero eh, hay que hacerlo nomás, pues lo que nos tocó vivir y eso hay que Vaya, aceptarlo. Yo creo que también ese es como un punto súper importante el que usted dice, la labor que están haciendo los profesores en medio de una pandemia. Porque claro, para el estudiante uno apaga su cámara, su micrófono y listo, y simplemente es un espectador. Pero para ustedes que están del otro lado, también esperan una interacción, que no solamente hablarle como a la nada, porque, y preparar material y que la gente se motive y resolver dudas. Entonces, también lo comento de un punto de vista como personal. Mi papá también es profesor hace muchos años, entonces entiendo súper bien y veo de cerca cuál es la realidad que viven los profesores más ahora. Oh, gracias. Sí, y quizás los profesores y en todas las otras instancias del saber también y los otros trabajos también, la gente, los que atendían clientes, uno mismo antes hacía sus trámites en forma personal, ahora tan impersonal todo, uno iba a la tienda, se compraba algo, se vestía, se encontraba linda, fea, todo, ahora hace un clean, no tiene idea cómo le va a quedar la cosa y la compra nomás y dice, si la chunté, ¿sí o no? Entonces, todo es tan impersonal ahora. Claro, claro. Pero esperamos que llegue, se cambie eso. Y cuando usted ya, pucha, esperamos que el otro semestre ya cambie, pues no un poquito luego, no el otro año. Pero bueno, eso no depende de nosotros. Yo igual estoy ansiosa como de estar en el ámbito presencial porque Sí, sí. como que me hace falta la comunicación Pero de frente a lógico, frente. imagínate también, ustedes mismas no se conocen. Cuando uno No. recién va a entrar a una institución, en la noche anterior no duerme a decir, ¿cómo serán mis compañeras? ¿Serán pesadas? ¿Los profes? ¿Con quién me iré a sentar? ¿Sí o no? Esa Sí. ansiedad que uno tiene, que es bonito, que es parte de este mundo de estudiante, ¿verdad? Que es distinto al mundo laboral. Y resulta que te quedaste en la casa, se pueden conocer así por los nombres o por las caritas nada más, pero nada más, pues, o sea, ¿cuál es su amiga ahora aquí? No sé, si se pueden hacer amiga o no, no sé. Se puede como de a poquito, De a muy poquitito, lento, sí. sí. Yo, por ejemplo, tengo alumnas que están en segundo año en la universidad y nunca se han visto, nunca. Porque el año pasado entraron en pandemia y este año seguimos igual, pues entonces nunca se han Sí. visto, nunca han pisado la universidad. Además, considero que si uno vuelve al ámbito presencial, igual como que los profesores pueden bajar un poco las revoluciones hasta cierto punto, porque es verdad que están súper sobrecargados. Yo creo que si ya antes trabajaban caleta en términos de que se llevaban trabajo para la casa, ahora es trabajo en tu En la casa. casa. Entonces, como un ámbito personal, un espacio para uno mismo, se pierde, pero totalmente. Yo vengo yo dejé mis estudios anteriores porque yo vengo de otra carrera, vengo de pedagogía en inglés y Ah, yo me cambié. Entonces también entiendo y soy bastante consciente de la situación que tienen los profesores y que muchas veces uno se topa con alumnos que son, no sé, como que en vez de ayudar a aliviar la situación, la hacen más compleja. Me tocó verlo de donde vengo, entonces, sí. no sé, me causa como impotencia ver que se sobrecargan tanto porque la pega de ser profe es majadera, es pesada. Tiene uno que tener una resiliencia, pero enorme, que no todos tienen. Yo la tengo, pero por otros temas dropié la cuestión, pero Por familia, claro, por otras por cosas. formación familiar. Sí, lo que pasa es que a Sí. veces es lo que yo decía al principio, cuando el alumno no se hace consciente de que el aprendizaje es de él, que él es como estudiante, es el responsable de su aprendizaje, es cuando le endosa al profesor la carga. Él tiene que hacer que yo aprenda, pero ¿cómo vamos a meternos dentro de su cerebro? Imposible, imposible, no puedo. Sí, ¿Me eso entienden? No es puedo. totalmente Entonces, absurdo. El proceso de es aprendizaje que lo eso es tiene lo que al uno. estudiante le cuesta, en general lo digo, le cuesta Ah, sí, es verdad. entender que yo como estudiante soy el responsable
Pero sí, sí o no, que siempre decíamos, no, el profesor me jodió, el profesor me hizo repetir, el profesor me echó, el profesor me reprobó, siempre el profesor reprobó, y bueno, ¿y qué hice yo? ¿Dónde estuve? ¿Dónde estudié? ¿Dónde está la cuota de responsabilidad Es de que el las acciones aprendizaje que es uno de toma? uno, es uno el aprendizaje, uno lo construye. El Sí, profesor desde afuera entrega herramientas, entrega los contenidos, pero como usted los reciba y como usted se haga cargo de eso y responsable, es su responsabilidad. Ahí está la madurez de estudiante, que sí, cuesta. Lamentablemente eso no se trae del liceo, chicas, porque eso hay una cosa cultural de que el profesor tiene que ser, sus alumnos aprenden y se sacan buena nota, que decir que el profesor es maravilloso. No es así, hay un sí. componente familiar, hay un componente de madurez. Entonces, cuando las personas se hacen responsables de su aprendizaje, ahí cuando a las personas les va bien y cuando triunfan. Sí, siento como que la visión hacia el profesor que se tiene ahora es una visión totalmente errada de cómo se supone que debe trabajar o de lo que consiste su trabajo. Bueno, yo Porque a las fin de felicito que cuentas, tengan usted esa no es opinión. mi mamá, entonces no puedo esperar que usted actúe como mi mamá porque no corresponde. Usted es mi profesora y usted me está enseñando y me está brindando conocimiento y yo tengo que aprender a saber qué hacer con ello, no al revés. Y Exacto. bueno, mi mamá me enseñará otras cosas en la casa, pero ella me los tiene que reforzar, usted me los Los brinda, valores, los yo los valores. refuerzo. ¿Mm? Sí, pues. Así Yo funciona, las así no. felicito que piensen aquí y me parece, yo les aseguro ya que van a tener mucho éxito en lo que están, ¿verdad? Mauricio y Alfonso, yo creo que están de acuerdo conmigo que ellas van a tener mucho éxito ustedes porque lo que han expresado tienen conciencia, ¿verdad? Conciencia que son ustedes las que están. Tuvieron el desafío de matricularse, ¿verdad? En esta carrera y estudiar de esta forma. Por lo tanto, ya lo asumieron, ¿ya? Así que yo le agradezco al instituto que me haya dado la oportunidad de compartir con usted, quizás algún día nos conozcamos, no sé, o estemos en otra oportunidad. Yo lo que necesiten, cuenten conmigo, ¿ya? Así que nos despedimos, yo creo, no sé, por Alfonso, agradeciendo a estas chicas lindas que estuvieron con Sí, nosotros. sin duda, muchas gracias también por sus comentarios, por su participación. No sé si es que existe algún otro comentario ya como para ir cerrando, si no, bueno, darle las gracias a nuestros dos expositores de hoy. Recordando que también esta actividad va a quedar grabada, si ustedes saben de algún compañero que se la perdió, nos puede contactar y le brindamos el link para que la pueda revisar de forma sincrónica, en otros tiempos, en otros momentos. Así la pueda ver y no se lo pierda, ¿sí? Yo creo de todo lo que han comentado y hablado, nos gustaría agregar algo, que es también aprender a tener paciencia con uno mismo cuando estudia. Muchas veces uno se puede maltratar o agarrar a Quererse palos. uno, quererse. Entonces, básicamente si uno se encuentra con un límite, tenerse paciencia, esperar, descansar, respirar, darse el espacio para que uno también pueda ir avanzando, porque a veces, muchas veces tiene que ver con la propia historia. A veces podemos tener historia de profesores o padres que son un poco castigadores y tendemos a tratarnos de la misma manera. Entonces, también la invitación es a tenerse paciencia mientras estudia, que se va aprendiendo a medida que uno sigue haciendo el esfuerzo y, y no perder el objetivo, ¿no? El foco que es justamente el aprender, el crecer, el terminar una carrera, tiene mucho que ver también con la relación con nosotros mismos. Así que tenerse paciencia y también a aprender también a ser honesto con uno mismo. Muchas veces cuando uno está leyendo pasa que digo, esto no importa, y uno pasa aunque no haya entendido. Eso es súper importante, retroceder, parar, decir, no, en realidad no lo entendí, tengo que volver a leerlo, tengo que volver a revisar los conceptos que no entendí, revisar un diccionario, y así, con honestidad y con paciencia con uno mismo, uno también puede avanzar mucho más tranquilo y hacer que sea una experiencia agradable y que no sea como una tortura. Así que también dejo esa invitación a tener paciencia con uno mismo durante el aprendizaje. Bien. Nos quedamos tranquilos entonces, Juanita y Mauricio. La actividad creo que sirvió, fue un éxito, un aporte sin duda a lo que las chicas puedan proponer y organizar, ¿cierto?, para ellas mismas. De antemano también deseamos que tengan una buena semana de receso, que ya parte el día lunes, que es súper necesario y que se agradece también por parte de los profesores, los alumnos, ¿cierto?, sobre todo en estas condiciones.
también creemos que es un buen momento para ir dando un cierre a esta actividad. Ya llevamos, ¿cuánto? 1 hora y un poquito más conectados, 1 hora y media casi, lo cual es No me di desgastante cuenta, también. no me Es di cuenta. Pasa volando el tiempo, pero igual para quienes estamos ahí, ustedes que vienen también de clase, bueno, todos de otras actividades, probablemente frente al computador, así que también entendemos que es un tiempo suficiente para que esto también quede retenido. ¿Sí? Si no hay más comentarios, no hay más dudas, chicos, chicas. Bueno, agradecemos su participación un montón. Ojalá hayan podido responder la encuesta de La foto, satisfacción. Mauricio. Vamos a tomar una fotito ahora, por la buena onda, ¿cierto? Para que también Sí, quede no. recuerdo con nuestros Vamos a poner en la expositores. página. Si Constanza y Javiera se animan, sin vergüenza y con ganas, abren sus cámaras ahí para poder despedirnos, ¿cierto?, de esta actividad. Todavía no tengo cámara. No hay cámara. Ah, no importa. No, pero hay Ya, buena está su foto. foto, pero está la Sí, foto está muy bien. bien. Ahí está Hola, Javiera, Javier. bien. Hola, Javiera. Igual tengo la foto por Pero si está la acaso. foto con Tanza, está tu foto, muy bien. Lo importante es que hayan podido participar y que ojalá nos ayuden con lo de la encuesta de satisfacción, que es re importante, ¿bien? Y como Sí, dicen por ahí está también, de lo bueno Ah. poco, así que está hecha, Eso. fantástico. Sí. Vale, así que sacamos una foto, la de 3, 1, 2 y 3. Bien, chicos. Muchas gracias entonces Gracias, por chicas. sumarse, por abrir sus cámaras, por Cuídense, un participar. abrazo. Gracias, Gracias, Muchas gracias a gracias. ustedes. Gracias. Un millón. Gracias, Chao. chao, Que chao. estén bien, Chao. descansen. Gracias, igual Igual ustedes. ustedes.